Muy buenas noches. Sean bienvenidos a La Noche y sus historias. El día de hoy les traemos una serie de relatos muy interesantes y perturbadores que esperemos que aceleren su corazón y no los dejen dormir. ¿Alguno de ustedes tiene fobia que lo entierren vivo? ¿O ha sentido alguna presencia en un viaje en el bosque? Pues eso y más nos espera esta noche. Así que pónganse audífonos y solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Nuestro primer relato lo envía Cuauhtémoc Ponce y se titula Amantes. ¿Querías acostarte con mi esposa? Está bien, quédate con ella, es toda tuya. Fueron las palabras que el esposo de mi amante me dijo para después cerrar la puerta y marcharse. Y no, la verdad de las cosas es que no quería quedarme con ella. Para mí, su esposa no fue más que un pasatiempo, una mujer con la cual tener placer de vez en cuando y nada más. Pero los hombres somos estúpidos. Habiendo tantas mujeres solteras allá afuera, vamos por la vida buscando mujeres comprometidas para quitarnos de responsabilidades. Esa es la verdad de las cosas. No queremos responsabilidades, porque encontrarte con una mujer soltera es una responsabilidad. Hay que entrar al juego de pareja y demostrar disponibilidad, compromiso, afecto, fidelidad, y hasta implican gastos económicos en salir a cenar, ir al cine, conciertos y ese tipo de cosas. En cambio, con Elena era distinto. Ella era una mujer insoportable, la clásica señora que se cree que aún tiene 25 años y que en su belleza no pasan los años. Pero claro, para mí era muy cómodo brindarle placer de vez en cuando. Lo mejor de todo es que no tenía que pagar por nada, y en cada encuentro furtivo que teníamos me llegaba con un regalo, un detalle como un perfume, y en muchas ocasiones me llegó a dar dinero en efectivo. Por mi parte, siempre le mentí diciéndole que la amaba, y en muchas ocasiones le dije que si algún día se divorciaba o dejaba a su marido, yo sería feliz con ella a su lado. Qué lejos de la verdad, si Elena es lo menos que yo hubiera querido en mi vida, pero con ella tenía dinero, regalos, placer, y lo mejor de todo es que yo no era su marido, ni tenía que aguantarla y escuchar sus pláticas estúpidas a diario. Pero bien dicen por ahí, cuidado con lo que dices, porque las palabras tienen el poder de atraer lo que dicen. Y ahora, después de ser descubiertos por su esposo, al parecer no me va a quedar de otra que quedarme a su lado, porque ahora que él abandonó y ella no tiene a dónde ir, bueno, y a decir verdad, creo que yo tampoco. ¿Querías acostarte con mi esposa? Está bien, quédate con ella, es toda tuya. Fueron las palabras que el esposo de mi amante me dijo para después cerrar la puerta y marcharse. La puerta de un ataúd nos enterró vivos. Si les están gustando estos relatos, nos ayudarán muchísimo suscribiéndose al canal, dándole like o dejando algún comentario sobre qué tema les gustaría que tratáramos en este podcast. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia la comparte Eddie Alberto. Esta historia me la contó mi papá, que fue chiclero en su época. En ese tiempo, hombres y mujeres iban a recolectar resinas de chicle que producen los árboles llamados zapotes. Armaban sus campamentos en medio de la selva. Las mujeres se dedicaban a cocinar y los hombres a recolectar resinas de chicle. En ese trabajo a veces pasaban 2 o 3 semanas lejos de la familia. Cuenta mi papá que uno de los hombres ya no aguantaba estar tanto tiempo lejos de su familia y de la sociedad, así que por su propia voluntad decidió regresarse solo a su casa. Le decían que era muy peligroso ir solo por el monte, ya que en ese tiempo había bestias que comían a la gente que se pierde en los montes, pero el hombre terco no hizo caso, así que agarró todas sus pertenencias y se dispuso a caminar en la selva. Debía de caminar
a lo máximo 2 o 3 días para llegar a su pueblo, ya que se adentraban 20 o 30 kilómetros de la selva. Ya cuando él estaba en los caminos que debía de ir, se hizo de tarde y tenía que buscar dónde quedarse antes de que lo agarre la noche. Entonces buscó el árbol más alto y frondoso para amarrar su hamaca y esperar el amanecer. Ya estando lejos de sus compañeros, subió al árbol y empezó a gritar para ver si había algún otro grupo de chicleros cerca. El hombre gritaba «¡Ey!» y no escuchaba que le devuelvan el grito. Vuelve a gritar «¡Ey!» y nuevamente no le devuelven el grito, pero de repente escucha que alguien replica su grito y el hombre emocionado se dice a sí mismo: «Yo sabía que había un grupo cerca, me bajo y voy con ellos». Pero antes de intentar bajarse del árbol, escucha que lo gritan del lado norte y luego del lado sur y luego de los otros lados. Y ya fue cuando el hombre se asustó y se dijo a sí mismo que eso le pasa por gritar en el monte, cuando nunca hay que hacer eso. Pero lo que más le dio miedo vino después, ya que debajo del árbol donde estaba, vio cómo venía un tigre del lado norte, y cuando llegó al árbol donde él estaba subido, el tigre empezó a dar vueltas alrededor del árbol y se acostó. Unos minutos más, llegó otro tigre del lado sur, y así como el primero, dio vueltas alrededor del árbol y se acostó igual. Al poco rato, llegaron 2 tigres más, uno del lado este y otro del lado oeste. Dieron su vuelta alrededor del árbol y se acostaron igual. Ya el hombre, con miedo, viendo esos tigres debajo del árbol donde él estaba, sabía que de esa noche no iba a pasar, ya que si no lo comían los tigres, lo iban a comer esas cosas que replicaron su grito. El hombre casi no pudo dormir toda la noche. Los tigres pasaron la noche jugando entre ellos, rugiendo, rasguñando el árbol, y se acostaron debajo del mismo. Y ya entre todo se hizo de día. Los tigres se levantaron y cada uno se fue por donde vino. El hombre, viendo que ya no había peligro, desamarró su hamaca, se bajó del árbol y se fue en busca de su grupo. Cuando llegó con ellos, les explicó lo que había pasado y le dijeron que eso le pasa por terco y que nunca hay que andar solo en los montes. Le dijeron que los que replicaron su grito eran el mal viento de aquellos montes. Lo más seguro era que lo iban a llevar y a perder en los cenotes. Los tigres llegaron para protegerlo de esos males, por eso nada malo se acercó a él. Desde esa vez ya nunca quiso regresarse solo y esperó que todos regresen a sus casas en grupos como siempre andaban en el monte. La siguiente historia la comparte Juan Carlos Mejía y se titula No estaba solo. Como fotógrafo profesional de la naturaleza, viajar a regiones exóticas y aisladas no era raro. De hecho, a menudo pasé semanas solo en el desierto, acampando, solo yo y mi cámara. Mientras pasaba un fin de semana en un pequeño bosque, uno conocido por su abundancia de vida silvestre y paisajes vírgenes, armé mi tienda y pasé los 3 días vagando por los senderos, tomando fotografías mientras caminaba. Nunca había otra persona en esos 3 días que estuve en el bosque. Solo vi ciervos, pájaros, mapaches y otros animales autóctonos vagando entre los árboles. Fue solo después de regresar a casa que finalmente miré los cientos de fotos que habían sido tomadas. Una por una subí cada imagen a mi laptop. Uno por uno, los hermosos paisajes naturales deslumbraron mis ojos, con la excepción de las pocas fotos borrosas, esperadas que tomaban en las tarjetas de memoria. Todo era normal, o eso parecía. Cuando subí la última imagen a la computadora portátil, un escalofrío me recorrió toda la espalda. Fue imposible. Esta foto no debería de existir, y sin embargo, estaba clara como el agua. La foto no era del bosque, ni de los animales, ni del paisaje. Era una foto mía. Era una fotografía mía, durmiendo en mi tienda. Alguien estaba en el bosque,
conmigo esa noche. El siguiente relato lo comparte Jesús Álvarez y se titula Mamá, súbeme. Mamá, súbeme. Mi hija de 4 años está hablando con el espejo del baño otra vez. Me pone muy nervioso cuando hace eso. Ya pasó 1 año desde que mi esposa murió por culpa de un ladrón, pero mi hija sigue hablándole. Por las noches la escucho decir, buenas noches, mamá. En el parque también, mírame, mami, ya puedo con esto. Pero lo peor es delante del espejo. Siempre repite lo mismo cuando está enfrente de él. Súbeme, mami, súbeme. Mi hija solía decírselo a mi esposa para que la levantara. Le he preguntado que dónde está mami y me ha llevado hasta el baño y ha señalado el espejo con una sonrisa. Le he dicho que ahora mamá está en el cielo, pero solo me mira confundida y vuelve su mirada al espejo. Ya empieza a preocuparme muchísimo. ¿Qué es lo que está viendo? Tiemblo cuando pienso en ello. Hoy he perdido a mi niña. No ha muerto, no ha ido a la calle, pero la he perdido. La escuché hablando con el espejo como siempre. Súbeme, mamá, súbeme. Y de repente alguien dijo, ya voy. Mi hija respondió, ¿puedo ir contigo? Corrí rápido hacia el baño, justo a tiempo para ver a mi hija ser levantada por unos brazos y desaparecer dentro del espejo. Llevaba una sonrisa dulce en sus labios. Todavía sigo frente al espejo. Me quedaré el tiempo necesario. Tan solo deseo que ella pueda oír mi súplica. Por favor, amor, llévame también contigo. El siguiente relato se titula La abuela. Mi abuela no sabía que falleció. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mi abuela siempre nos asustaba contándonos el terrible pasado de su casa. Supuestamente, antes era un camino real y 2 ladrones que iban de paso asaltaron y mataron a una persona adinerada. Le quitaron sus monedas de oro y las enterraron en una parte del terreno antes de construir la casa. Nos decía que los ladrones se aparecían en la noche y que nos llevarían a mi hermano y a mí si nos portábamos mal. Mi abuela siempre fue muy dura con nosotros, más con mi hermano. A veces no hacíamos nada y como quiera se molestaba, diciéndonos que Dios nos iba a castigar por hacer el mal y que nos haría pagar haciendo lo que más detestáramos en la vida. Por mucho tiempo no quise ir a visitarla, debido a que me hacía pasar muy malos ratos. Aparte, su casa tenía un olor fétido y el ambiente era tan pesado que siempre que íbamos algo malo nos pasaba. Por muchos años le guardé mucho rencor, pero las cosas cambiaron a finales del año 2007. Sufrió una caída que le provocó una fractura, de la cual no se pudo recuperar al 100% y quedó postrada en la cama por 8 años. Con el tiempo que estuvo así, recordé lo que decía de los castigos que Dios nos hacía por hacer el mal y supuse que a ella también la castigó por ser mala, dejándola casi inmóvil en la cama, sin poder ser una persona independiente por sí misma. Voy a ser sincero, y tal vez me juzguen, pero yo estaba feliz de que tuviera su merecido, ya que a pesar de que no podía moverse, yo la ayudaba, y aún así recibía malos tratos de su parte. Así que enfadado por la situación, yo pensaba, cuando mi abuela muera, yo voy a festejar poniéndome una borrachera. En fin, durante los últimos años, mi abuela empezó a sufrir más, ya que enfermó y yo me arrepentí por pensar muchas cosas malas. Incluso le pedí a Dios que terminara con su sufrimiento. Y así pasó un día, 28 de enero del 2015. Ella finalmente falleció. Esa noche en su velorio, yo me puse una borrachera tan fuerte que en mi mente me molesté por todo el tiempo que me había hecho sufrir. Recuerdo que pasé a un lado de su ataúd y le dije, ahora sí ya no sufriré, Dios te castigó. Después de eso, me dieron muchas ganas de ir al baño, y recuerdo que caminé por un pasillo de su casa para llegar al baño. Prendí el foco
y cuando me dispuse a hacer mis necesidades, inesperadamente me percaté que había una enorme tarántula dentro del inodoro. Me asusté tanto que me hice para atrás, cayéndome y golpeándome la cabeza contra la pared. Estuve tirado durante unos segundos, pues no podía reaccionar normal por el estado de ebriedad. De pronto, atrás de las cortinas de la regadera, escuché una risa sumamente diabólica. Lo más impresionante es que se escuchaba igual a la voz de mi abuela, pero más raspada. Me levanté apresurado y salí lo más pronto posible del baño. Esto se lo conté a mi mamá, que por supuesto no me creyó, pensando que estaba muy borracho. En fin, logré tranquilizarme y solo me quedé sentado en uno de los sillones, viendo hacia el ataúd donde estaba mi abuela, pensando muchas cosas, y aún estaba impresionado por lo sucedido. Pasaron las horas y yo ya estaba más que convencido que había sido mi imaginación, por lo que fui olvidando poco a poco lo que había sucedido. Volviendo al pasado, debido a la inactividad de la salud de mi abuela, se deterioró tanto que a veces no tenía la fuerza para gritar cuando requería ayuda. Entonces, unos tíos le compraron una campana para que la usara cuando necesitara ayuda. Mi abuela siempre lo tenía en una mesa al lado de su cama. Cerca de las 3 de la madrugada me volvieron a dar ganas de ir al baño, por lo que me dirigí al mismo pasillo. Su cuarto estaba en ese pasillo, cerca del baño. Pasé a un lado de su cuarto, que por cierto estaba completamente abierto y oscuro. Fue entonces que escuché el sonar de la campana muy clarito. No lo podía creer y me detuve viendo hacia adentro del cuarto, pensando que algún familiar me jugaba alguna mala broma. Pero les juro que al prender el foco de la habitación, inmediatamente percibí una sombra negra al lado de su cama, que desapareció a los pocos segundos. Me quedé impresionado, viendo hacia dónde había visto esa sombra escalofriante, cuando de pronto vi con mis propios ojos la campana moverse por la mesa y caer al piso. Estaba pasmado del miedo. Le grité a uno de mis tíos que estaba cerca de ahí y corrió hacia mí. Yo estaba parado, sin poder moverme del susto, y como pude le conté lo sucedido, pero no me creyó. De hecho, nadie me creyó hasta después. Una prima se quedó esa noche en casa de mi abuela con una de sus amigas y dice que entre las 8 y 9 de la mañana estaban conversando y de la nada la llave del fregadero se abrió sola. Apenas así creyeron que algo había en esa casa. Les juro que esa noche no pude dormir en paz, pues a cada rato pensaba en mi abuela, así que a la mañana siguiente decidí rezar por ella y pedirle perdón por los malos pensamientos y desearle cosas tan malas. Fue así que esa misma tarde pude tener paz. De hecho, años más tarde, después de su muerte, mi mamá asistió a una fiesta por el Día de las Madres de su trabajo. Dice que antes de irse vio la foto de mi abuela y dijo: «Mamá, ayúdame a sacarme algo en la rifa, lo que sea». Curiosamente, mi madre sí ganó en esa rifa y ganó un juego de jabones, que resulta que era la marca del juego de jabones que eran los favoritos de mi abuela. Desde hace 2 años, cada vez que me acuerdo de mi abuela, le pido perdón a su espíritu, ya que me arrepentí por todas las veces que le deseé cosas feas. La siguiente historia se titula El veterinario. Les voy a advertir algo: si un perro llega a su casa, no lo dejen entrar. Yo soy médico veterinario y un día salí muy tarde del trabajo por algunas urgencias que atendí. Llegué a mi casa, encendí las luces como de costumbre, cuando escuché que rasgaban la puerta. Pensé que era mi vecino, con el cual soy muy amigo, pero al ver la hora se me hizo extraño. Observé por la mirilla de la puerta y no había nada. Al alejar mi vista de esta, nuevamente rasgan la puerta. Entonces yo abrí rápidamente y era un perro. No se veía extraño, era mixto o criollo, mediano y café. Como veterinario, mi labor es socorrer a los animales,
Entonces lo dejé ingresar. Al entrar, el perro se sentó en la mitad de la sala y observaba toda la casa desde ahí. Se me hizo algo extraño, pero lo dejé pasar para dormir. Le puse una cobija vieja fuera de mi cuarto, cerré y me fui a dormir. Desde ahí, todas las noches me despertaba asustado a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, sudando y temblando de miedo. Una noche me levanté al baño y observé al perro sentado en el sofá, observando hacia mi cuarto. Fui al baño y regresé a mi habitación. Mientras cerraba la puerta de la misma, él seguía observándome. Desde ahí, decidí poner seguro a mi puerta todas las noches. A los 2 días, me levanté de nuevo y fui al baño, pero el perro no estaba ahí, desde donde siempre me observaba. Pensé que se había movido a algún lugar, pero al voltear hacia mi cama, él estaba ahí, observándome. Fui al baño y al regresar ya no estaba. Rápidamente cerré con seguro, pero una noche, al llegar del trabajo, abrí la puerta y había sangre por toda la sala. El perro tenía un gato muerto en su boca, el cual había desmembrado por toda la sala, mientras me miraba fijamente y hacía una mueca de sonrisa. Automáticamente lo saqué de mi casa a la calle y le dije, no regreses nunca más. Procedí a limpiar la casa y al terminar fui a mi habitación para dormir. Me desperté nuevamente a las 3 de la mañana, sudando y asustado. De repente escuché pasos afuera de mi cuarto. Algo se había metido a mi casa. De pronto empiezan a golpear la puerta de mi cuarto con intención de tumbarla y me decían, abre, estúpido malnacido, soy tu maldito perro y te voy a matar. Yo no podía ni respirar, pero como pude, lo insulté, le dije que se largara, que esa no era su casa. Fueron unos 3 minutos de insultos de mi parte cuando dejó de hacer ruido y escuché como si algo corriera. Salí a ver y la puerta de mi casa estaba abierta. Mi vecino me llamó a decirme que si todo estaba bien, que escuchaba los ladridos de un perro, pero que eran ladridos demasiado fuertes, y yo le dije que para mí no fueron ladridos, sino palabras. Les recordamos que si desean compartir alguna narración, una anécdota, algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.